Buenos días, muchachos. Vamos a comenzar la clase de hoy, el tema de hoy. La pasada estuvimos hablando días atrás sobre Doyevier. Empecé a dar un contexto muy general. Quise hacer algunas aproximaciones, pero es complejo porque es una obra de muchísima amplitud. Pero hoy, en conexión con eso, trataré algunas cuestiones relacionadas con el Estado, el individuo, y por esta razón, miren, tendremos que abordar el principio de soberanía de esfera para explicar un poco acerca del mismo, pero también ahorita tratar una cuestión relacionada con esto, una cuestión pues que está ahorita mucho sonando en los medios, y que es el triunfo en elecciones de Javier Milei, pues que ya nuevo presidente de Argentina. Bueno, entonces en relación, no trataremos específicamente ahorita de su asunto, sino algunas cuestiones relacionadas con el tema, cuestiones relacionadas con el Estado, cómo funciona, que es el gobierno, el asunto del individuo, ¿sí? La limitación en cuanto al Estado, al poder del Estado, pero trataré de hacerlo en los términos más sencillos, y ya veremos con ello cómo es la respuesta de la filosofía reformacional a la cuestión, cómo es la respuesta, y pues cómo nosotros tener una evaluación de la cuestión que está sucediendo. Bueno, miren, pues sabemos nosotros, está el Estado. Está el Estado, por ejemplo, por un lado, es una institución dentro de un territorio, y por ejemplo se habla del individuo. Entonces hay una idea, comenté hace ya varias clases, pero de forma muy general, muy breve, que suele verse el asunto en un país, se suele ver de esta forma. Hay un Estado, en este caso un gobierno, que está dentro de un territorio, por ejemplo, puede ser este territorio, ¿no? Si fuera circular. Está el Estado en este territorio y está el individuo. Se suele ver como si el asunto estuviera reducido a esto. Lo que hay es un gobierno y por otro lado un individuo. Y entonces se suele pensar así, pues, ¿en qué consisten en qué consiste la tarea del Estado? El poder del Estado, por un lado se ve el poder del Estado, y por otro lado, bueno, pues el individuo tiene también una expresión como individuo. Entonces se habla de el Estado, su poder, pero por otro lado el individuo y su libertad. Pero el problema de esta visión es que en un gobierno, en un país, por ejemplo, se mira el asunto como si la cuestión fundamental se tratara de el poder del gobierno y la libertad del individuo. Ajá. Como que es el poder de cada uno. Ajá. Hasta dónde llega uno y hasta dónde llega el otro. Solamente que la cuestión es que pues esa es una apreciación equivocada por una razón muy sencilla. Es que no solamente existe el Estado y el individuo. Por ejemplo, en un país, no solamente existe el Estado o gobierno y el individuo, existen más instituciones.
por ejemplo, figura tan solo, miren, figura la familia, ¿sí? Figura, por ejemplo, la academia, ¿sí? Figura la empresa, ¿sí? Figura el sindicato, figura la iglesia y más instituciones que hay. Entonces, esto no se puede reducir al tema Estado-individuo, porque el individuo es un ser que se expresa en comunidades. Por ejemplo, alguien nace en el marco, primero hay una institución, que es en este caso el matrimonio. Ahora, pues si se presenta que las personas se pueden unir libremente y que no hay matrimonio, pues la Escritura habla de que la unión, es profundo lo que trata la Escritura, la unión de dos íntimamente, pues los une. Y esa es una unión vista así por Dios. Entonces, bueno, para decir que no se puede decir, pues dos están por ejemplo, en unión libre y tienen un hijo. Entonces eso da la impresión como de que pues hay una unión, pero es pasajera, es libre, y entonces el niño que viene en función de qué nace, ¿no? En qué institución. Entonces el ser humano nace en una familia, porque las instituciones son reales. Nosotros hablamos de las instituciones como estructuras de individualidad. Entonces, sobre esa base, bueno, que ya explicaremos eso, que no es lo mismo que decir una cosa. Ajá. Hay cosas, por ejemplo, gis le denominamos una cosa. En el lenguaje de doyevieldiano hablamos de una estructura de individualidad. Entonces, sobre esta base, pues habrá que ir explicando cuestiones relativas al tema. Pero bueno, miren, de pronto digo, entonces el ser humano nace en el marco de instituciones. Por ejemplo, nacemos de un matrimonio. Si somos el primer hijo, pues se forma una familia. Ya más aún, segundo, tercer, cuarto número de hijo que sea, ya viene en una familia. Ya en un país, por ejemplo, la familia inscribe al niño en una escuela. Bueno, de entrada tiene una familia extendida, abuelos, padres, etcétera. Pero entra a una familia extendida, es inscrito en una escuela y pasa a una, pues sí, lo introducen en una escuela, pasa a ser estudiante y allí se desenvuelve, se expresa en otras relaciones, o sea, vive en función de relaciones diferentes de las que tiene en familia. ¿Sí? Por ejemplo, es de notar que en una familia, por ejemplo, pues hay rango de autoridad, hay un orden, ¿no? Pues él tiene a los padres, ¿sí? Pero también entre los padres hay rangos de autoridad, está papá, está mamá, vienen los hijos. Naturalmente hay algo de una sujeción de los menores, por ejemplo, a los mayores entre hermanos. Pero bueno, no es una cuestión que vamos a tratar ahorita. Ahora, cuando el niño va, por ejemplo, a la escuela, tiene otras autoridades. Ahí ya no es papá, ahí ya no es mamá. Por ejemplo, ahí tiene profesores y tiene compañeros. Y está en órdenes de sujeción distintos. Pero también en esa institución, es la escuela, hay otras autoridades. Bueno, pues así, miren, va creciendo, por ejemplo, trabaja y entra a otra institución. Y entonces el ser humano se desenvuelve en función de instituciones, o decimos, se desenvuelve institucionalmente. ¿Qué hace? Pues vive en instituciones. Entonces, siendo así, ya no podemos solamente hablar de el Estado y el individuo. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? Ya no es solamente hablar
de que existe un gobierno y el individuo. No, el individuo se expresa en instituciones, se desenvuelve en instituciones. Ahora, ¿cómo saber, por ejemplo, la norma? ¿Cómo saber cuál es cuál es la labor, por ejemplo, del Estado? ¿Hasta dónde llega el poder del Estado? ¿Hasta dónde llega, por ejemplo, la labor de la familia? ¿Hasta dónde llega la labor de una empresa, de una iglesia, de un sindicato, por ejemplo? Pues ahora, decía, en relación con lo que íbamos algo a tratar, y que les decía de las elecciones ganadas allá en Argentina, y el nuevo presidente, hay una postura que está ahí, y razón por la cual él dijo en una, habló públicamente y dijo que era el primer presidente libertario de la humanidad, y sin duda es esa es una afirmación con toda razón. Pero ¿en qué consiste esto? Miren, por ejemplo, el movimiento del que se viene se denomina liberalismo clásico. Miren, en esencia, ¿de qué trata esa postura? Para abordarla de forma muy sencilla, miren, una de las cuestiones que trata este movimiento es lo que tiene que ver con el poder del Estado, lo que tiene que ver con la expresión del Estado, digámoslo así, cómo el Estado se desenvuelve, ¿no? Cómo se expresa, cómo actúa, cuál es su lugar, por ejemplo, en una sociedad, en un país que ese mismo Estado dirige. Entonces, ¿cuál es el papel del Estado? Bueno, de entrada tenemos que dejar establecido lo que veníamos diciendo minutos atrás. No se puede ver esto como Estado e individuo. La relación no es así. La relación es Estado, otras instituciones aparte, en las que se desenvuelve el individuo. Y cada institución obedece a una labor particular. ¿Sí? Cada institución obedece a una labor particular. Y esto nosotros lo entendemos en función del esquema que tenemos de modalidades, desde la cuantitativa, pasando por espacial, cinemática, física, bueno, todas las demás, hasta hablar de una esfera pística. Es la esfera que está colocada, decimos, más arriba, aunque entendemos que las leyes, pues, digamos, tienen una marca horizontal, porque no hablamos de leyes como que lo pístico, por ejemplo, es más importante que lo cuantitativo. No es de importancia. Cada ley tiene su lugar, y digamos, por decirlo de esta forma, que tienen el mismo valor. Pero esto lo aclaro para que no se piense que hay esferas más importantes que otras, porque eso es lo que saben ustedes que ha llevado a dualismos, ¿no? Como considero que hay una esfera que es más importante que otras. Bueno, entonces miren, nosotros tenemos dos maneras, por ejemplo, de entender tan solo el poder del Estado. Tenemos dos maneras de momento. Miren, una manera es la que propone, por ejemplo, el movimiento libertario.
Hay en el movimiento denominado libertario, así que procede del liberalismo clásico, con el tiempo ha ido creciendo esa manera de pensar, pues se han escrito muchísimas obras al respecto, y ha habido variantes. En una corriente, ya ven que hemos hablado, en una corriente filosófica, en una corriente económica, en una corriente sociológica, psicológica, en una corriente biológica, nunca los autores piensan exactamente de la misma forma. Ya ven que hay variantes, ¿no? Por ejemplo, si alguien escribe sobre sociología, pues un primer hombre, otro siguiente, pues tiene apreciaciones distintas, tiene variantes en cuanto a su pensar, y puede escribir y presentar objeciones, puede presentar acuerdos y añadir algunas cosas, puede presentar también acuerdos y quitar algunas cosas, o bien otro después escribir en contra de esta postura, en general así, en contra. Pero en cada corriente se van a expresar muchas ideas, se van a expresar ideas diversas. Entonces, sobre esa base, las corrientes, por ejemplo, lo que se escribe en cuanto a una ciencia, pues no es lo mismo en todos los casos, que todos escriban lo mismo, sino ya no tendría sentido escribir. ¿Por qué se escribe una obra nueva? Porque pues no se está de acuerdo con la otra obra. Luego este tercero va a escribir algo porque en puntos está de acuerdo con él, con este, pero en puntos también tiene desacuerdo. Luego va a escribir otro en desacuerdo con los tres, o en parte en acuerdo con los tres, y va a hacer algunas modificaciones, y así sucesivamente. Entonces dentro hay variantes. El liberalismo clásico dentro pues ha tenido un crecimiento, pero ha tenido variantes. Y ha llegado a posturas pues distintas, aunque tiene una línea que pues es la que de forma general denominamos el liberalismo clásico. Tiene una línea, pero ha habido tendencias. Miren, por ejemplo, hay quienes de entre los libertarios se orientan, por ejemplo, a hablar de que el Estado no debe existir. Dicen ellos, pues lo que está ahí son empresas, por ejemplo, se habla tiene una fuerte concentración, ese pensamiento, en la economía. Y dicen muchos libertarios, pues vamos a hablar de que hay empresas, por ejemplo, están los negocios, ellos pueden producir, el ser humano hará por acrecentar su economía, por tener riqueza, el otro también, aquel también, y entonces pues habrá una competencia, incluso una competencia tal como cada uno venderá el producto que desee vender. Dice, al crearse competencia, esto reducirá los precios, porque pues se suele creer que la competencia reduce el precio. Y dicen, y bueno, y sobre la base de algo que es, pues el pueblo busca algo, demanda algo, tiene necesidad de ciertas cosas, de ciertos productos, la empresa los vende, entonces pues cada uno tiene libertad de comprar a la empresa que él quiera. Y entonces sobre esta base, pues la sociedad en esa medida se irá balanceando bien, cada uno venderá, el público, la gente comprará, y pues un tipo de orden allí habrá, ¿sí? Como una manita que va a ir dirigiendo todo, y va a ir esto equilibrado, y habrá orden porque la gente tendrá lo que quiere, y la empresa pues también porque vende y gana, la gente gana en el sentido de tener un producto que desea y que le compró a la empresa. Entonces algunos, por ejemplo, habría que dar muchas explicaciones más, pero es resumido lo que quiero decir. Entonces se habla de un orden así, en el que luego
se piensa que el Estado, por ejemplo, no tiene allí participación. Siendo así, si todo camina bien, si todo tiene buena marcha sin mayor problema, y la gente tiene lo que desea, pues la gente va a estar pues contenta. La empresa, como vende, todas las empresas lo que vendan, pues van a estar, digamos, contentas, entrar en la competitividad. Se va a desarrollar hasta el pensamiento creativo para las cosas que se vendan, que se fabriquen, por ejemplo. Y entonces va a ser una vida tal que no será necesario el Estado. Y a esa postura se le denomina anarcocapitalismo. ¿Sí? Anarcocapitalismo. Entonces, se suele ver esa tendencia dentro de algunos adheridos al liberalismo clásico, ¿sí? Que se les denomina libertarios. Bueno, esa es una tendencia, pero otra es aquella que conserva al Estado, porque dice, es que de todos modos el Estado requiere normar las relaciones entre los individuos y en algunos casos, por ejemplo, requiere dar ciertos servicios, el Estado. Pero bueno, la cuestión que tratamos ahora es de dónde viene esto de cómo saber cuál es la expresión del Estado, cuál es el trabajo del Estado y, por ejemplo, las limitaciones que le son propias, su trabajo, el que le es propio al Estado, de dónde le viene. Entonces, miren, quiero que se vea esto. Miren, voy a poner aquí liberalismo. Miren aquí la cuestión. ¿Puedo yo tener una idea en la que el Estado, por ejemplo, reciba su limitación, que quede específico su trabajo o específica su labor, partiendo del individuo libre? Primero, miren, declaro, por ejemplo, al individuo libre, o bien, por ejemplo, declaro a las empresas, pues, libres para actuar económicamente, y entonces, en función de estas libertades, él tenga limitación. Aquel Estado se ve limitado desde abajo, digamos, se ve limitado en primer lugar desde el individuo en el liberalismo. La limitación viene de abajo, es decir, el Estado no se ve, por ejemplo, limitado por Dios, que ha dado leyes al cosmos. ¿Sí? Es como si estas leyes las tuviéramos acá arriba, estas leyes estuvieran aquí, desde lo cuantitativo a lo pístico, entendiendo que bueno, aquí me falta el lugar del corazón. Vamos a tratar de ponerlo aquí en pequeñito para hacer referencia al esquema de Doggevier, que habla de un primer nivel que es un origen. Se entiende a Dios como el que origina todas las cosas. Seguido de ello, crea el corazón supratemporal, pero también supraindividual, en el que está incluida la humanidad. Pues algo de lo que presenté la pasada vez, creo que fue el viernes pasado que traté de Doggevier. Fue el pasado entonces. Bueno, y lo que viene abajo ya es el nivel el nivel óntico de la temporalidad. Dentro de la temporalidad, sabemos, tiene un lado ley y un lado sujeto. El lado sujeto es el lado de las estructuras de individualidad. Bueno, pues entonces decía, desde arriba, por ejemplo, lo que miramos con la postura de Doggevier, desde arriba, por ejemplo, viene la limitación
al Estado. ¿En qué sentido? Porque el Estado pues, es una estructura de individualidad, es una institución que tiene una calificación particular. Su calificación le viene de la esfera jurídica. Es decir, el Estado es una institución que tiene un trabajo relacionado o en relación con, que mucha gente dice en relación a, pero eso es incorrecto, en relación con lo jurídico, lo que denominamos el aspecto jurídico. Entonces, al Estado allí le viene la limitación debido a la ley misma. ¿Sí? Entonces, cuando, por ejemplo, se hace teoría del Estado, cuando se discute, bueno, cuál es el trabajo del Estado, cómo se va a expresar, si se tiene este entendimiento, por ejemplo, de leyes, de un lado cosmonómico, un lado de leyes, entonces se habla, por ejemplo, de entre las mismas leyes, de una ley jurídica, un ámbito que engloba lo jurídico, un ámbito de ley, y entonces de ahí se decía, teorizando, se llega a esto, pues el Estado entonces es una institución calificada por lo jurídico y tiene un trabajo en esencia jurídico, no un trabajo ético, no un trabajo económico. Esto es muy importante porque es un asunto de fuerte discusión en la actualidad, pero el Estado no tiene una calificación económica, por eso el Estado no es empresa, ¿sí? No realiza trabajo empresarial, él realiza trabajo jurídico. Entonces, miren, sobre esto, el Estado recibe su calificación de lo jurídico y en función de eso, él se desempeña. ¿De dónde le viene así la limitación al Estado? Es decir, ¿de dónde le viene esto de cuál es el desempeño, cuál es la labor que tiene el Estado, cuál es el oficio del Estado? Pues entonces ahí entendemos que viene divinamente dado. Viene divinamente dado, ¿sí? Viene divinamente establecido, porque pues se sobreentiende una ley, de lo cual ya luego explicaremos, y bueno, lo explicaremos en estas porque con ustedes y en general aquí hemos hablado mucho acerca de cómo la ley pues ya viene de la soberanía de esfera, se debe al núcleo que está en el corazón supraindividual, ¿sí? Ahí aparece como núcleo supratemporal y se refracta y se expresa en leyes, cada una de las cuales tiene soberanía, ¿sí? Por eso hablamos de la soberanía de la esfera biótica, la soberanía de la esfera social, etc. Pero bueno, miren, aquí, por un lado, en la línea Kondo-Geviert hay una limitación, hay una especificación de la tarea del Estado en función de leyes divinamente establecidas. En el caso del liberalismo, vean, en esto se puede ver la contrariedad. El liberalismo tiene un punto de partida diferente. El liberalismo parte de especificar el oficio del Estado, no por una ley divinamente dada, ¿sí?, sino partiendo de la libertad individual. Entonces aquí se está normando al Estado, vamos a decirlo, desde aquí. Y en este caso, acá se está normando al Estado desde acá. En ese sentido, por eso son dos posturas contrarias. Por ejemplo, Kondo-Geviert habla de que el liberalismo en sus orígenes tuvo influencia cristiana, de eso no hay duda, él lo muestra. Sin embargo, pues aunque tuvo influencia cristiana, esa influencia estaba lamentablemente dirigida por un motivo
por el motivo dialéctico, por un motivo dualista, humanista, que es el de la naturaleza libertad. No dirigido por el motivo de la creación, la caída y la redención, que es lo que Doyevier desarrolla en sus obras, el motivo bíblico, ya expresado en la filosofía, en teorías sobre el derecho, en teorías sobre otras esferas. Y él desarrolla un amplio trabajo. Pero miren, en esencia, pues quisiera que se viera la diferencia. No es lo mismo normar al Estado desde arriba, ¿sí? Y por ejemplo, no solo al Estado, estas mismas instituciones. Porque siendo así, miren, si la libertad individual norma al Estado, partiendo de la libertad individual normamos al Estado, también podría darse que partiendo de la libertad individual se norme a otras instituciones. Pero el camino correcto es que la norma venga divinamente dada. Es decir, habiendo una ley. Por ejemplo, la ley la ponemos así, aquí en vertical, y aquí hallamos, por ejemplo, digamos en lo jurídico, voy a poner aquí, por ejemplo aquí, hallamos a la iglesia, por ejemplo en lo ético, hallamos por ejemplo a la familia, en lo jurídico hallamos por ejemplo al Estado calificado. La iglesia es calificada por lo místico, la familia por lo ético, el Estado por lo jurídico. Por ejemplo, aquí quedaría lo estético, acá quedaría abajo lo económico. Y aquí hallamos, por ejemplo, a la empresa o a los negocios. Entonces, tenemos diferentes instituciones calificadas por cada una por una esfera particular. En esos ejemplos que puse hay más instituciones. Y bueno, un asunto que no tocamos ahora, ya habrá que verlo después, el asunto de lo que se denomina la función fundante. Ya ven que ustedes se acuerdan, por ejemplo, ¿cuál es la función fundante del Estado y de la empresa, por ejemplo? Exactamente, lo histórico. Ajá. Sí, ya ven que la esfera histórica, el modo histórico, es la función fundante de, por ejemplo, del Estado, por ejemplo, de la empresa, pero tan solo Estado y empresa tienen, aunque tienen una función fundante similar, no obstante tienen una calificación distinta. La empresa es económica y el Estado es jurídico. Pero aquí hemos de notar de forma muy, muy enfática la diferencia. Miren la diferencia, por lo cual nosotros, por ejemplo, los reformacionales o los doyevierdianos, pues no nos adherimos al liberalismo clásico. El liberalismo clásico defiende ciertas cosas. Por ejemplo, se habla de forma general de defender la vida, por ejemplo, la libertad, la propiedad, sí, la vida, la libertad, la propiedad, ¿no? Y se habla, por ejemplo, entre otras cosas, del libre mercado. Y ya en cuanto al Estado, pues les decía que hay variantes, ¿no? Variantes en cuanto a que algunos terminan en la idea de eliminar al Estado, o sea, diciendo, pues el Estado no debe existir. Ajá. No se habla de eliminar al Estado con armas, desde luego que no, simplemente se habla de la no necesaria existencia del Estado. Otros dicen, no, sí, el Estado debe darse, pero para estas tareas. La cuestión, o sea, el problema en el fondo es que se está normando desde abajo. Es decir, no es una ley divina la que norma al Estado.
¿sí? Lo que en esencia vemos, así haya un liberal clásico que diga, pero mira, este movimiento tiene raíces cristianas. No hay duda, sí las tiene. Pero esas influencias pues están en gran medida, lamentablemente, determinadas porque entraron en una combinación en la que el motivo religioso de la naturaleza y la libertad ganó la partida. Es decir, ganó la mayoría en cuanto a la influencia. ¿Sí? Es como decir que entran en una síntesis el motivo, o se intenta hacer un tipo de síntesis, de juntar elementos del motivo bíblico con elementos del motivo naturaleza-libertad junto, pero por desgracia el motivo naturaleza-libertad tiene mayoría en ello. Eso es lo que sucede con el liberalismo. El liberalismo que hace norma de abajo. Entonces aquí lo que y esto tiene implicaciones porque al hablarse de la libertad del individuo se introduce una idea que va a entrar en competencia. Se habla, por ejemplo, de la soberanía del individuo cuando, por ejemplo, en la tradición calvinista o en contraste, ¿sí? Contrariamente, en la tradición calvinista, es decir, de la reforma calvinista, siguiendo a los calvinistas hasta nuestros tiempos, se ha establecido una máxima que es la soberanía de Dios. Entonces miren que si se ve, por ejemplo, esto se entiende, se puede ver de esta forma. Por ejemplo, por un lado hablamos de la soberanía de Dios, por ejemplo, y por otro lado hablamos de la soberanía del individuo. Entonces, hablamos de la soberanía de Dios o de la soberanía del individuo. Entonces, por eso, miren, entre los libertarios, y como ha señalado Milley, por ejemplo, la soberanía, la libertad del individuo puede darse. No tiene límites, solo que es, bueno, tiene límite, pero ¿cuál es el proyecto del otro individuo que está al lado mío? Entonces, puedo hacer yo cuanto sea, siempre y cuando no violente el proyecto libre del otro individuo que está a mi lado, digamos, ¿no? O con el que estoy en convivencia, con el que estoy en una nación. Entonces, de allí, pues vemos otra cuestión aquí importante, ¿sí? Se habla, por ejemplo, de una... esto es un acento. Hablamos de una soberanía, bueno, el movimiento libertario habla de una soberanía del individuo. Y en la tradición calvinista hablamos de una soberanía divina. Entonces no es lo mismo la soberanía individual, la del individuo, que pues no puede haber una cohonestación, es decir, no puede haber un acuerdo, ¿sí? No los podemos poner en convivencia a un Dios soberano con un individuo soberano. Porque el individuo está sujeto, nosotros estamos sujetos a Dios. Entonces, parte de esto tiene que ver con la problemática en relación con el liberalismo. En muchos, seguramente he escuchado de algunos, por ejemplo, católicos romanos en Argentina, que se adhirieron pues en cuanto a votaciones a Javier Milei,
porque pues están hartos del sistema de gobierno que pues se ha expresado ahí en Argentina, viendo la situación, los múltiples problemas que ha tenido ese país como los demás países en el mundo. Entonces dicen, pues aunque somos católicos romanos y la Iglesia Católica Romana tiene una determinada postura en cuanto a las instituciones, hay una postura, también luego habrá que tratarla, la cuestión, bueno, que nosotros en lo que generalmente damos aquí en las clases, no en estas de los viernes, las que constantemente, por un lado del colegio, pero por otro lado las demás clases de entre semana que se dan sobre la formación curricular sobre el colegio, materias y demás, pues ahí estamos hablando pues hemos venido hablando de estos temas. Pues mucha gente piensa que solamente hay izquierda y hay derecha en cuanto a la postura, en cuanto a la política, por ejemplo. Se suele pensar que hay solamente izquierda y derecha, y mucha gente piensa de esa forma, cree eso, y dicen solo es la izquierda o la derecha, o sea, si tú no estás en la izquierda, estás en la derecha, y lo reducen. Cuando la doctrina católica romana pues tiene una postura que no expresa ni la izquierda ni la derecha, es una postura distinta. Luego con ello, por ejemplo, la postura de Doyevier no expresa ni la postura de la derecha, ni la postura de la izquierda, ni la postura de la Iglesia Católica Romana. Entonces es distinto. Pero pues como esto se introduce así en los medios, se habla de la izquierda o la derecha, es de la izquierda o de la derecha, pues mucha gente pues no indaga, no sabe, y suele creer que es el asunto de la guerra entre los partidos políticos de la derecha contra los partidos políticos de la izquierda, y se suele ver así, pero repito, eso es equivocado, es totalmente equivocado. Hay más que eso, pero porque bueno, nosotros no nos adherimos a la derecha, no nos adherimos a la izquierda. Entonces cuando le decimos a alguien, es que yo no estoy ni con la izquierda ni con la derecha, entonces suelen pensar, entonces tú no votas, eres de ninguna posición. No, es que nuestra postura es distinta. Claro que con lo que haya mejorcito en algún momento de votaciones y hay una lucha entre dos partidos, pues nosotros observaremos, bueno, cuál es la mejor, la que si bien no habrá una postura reformacional en un partido, ¿sí?, para el que ya estemos para votar, no obstante diremos, bueno, pues lo que sea posible, lo que más se acerque a las ideas que tenemos, que no serán las mismas, pues es por el que vamos a votar. Pero bueno, esto lo comentaba solo por razón de que no se debe reducir la cuestión política a izquierda y derecha, ¿no? Es algo que en muchas ocasiones hemos señalado. Pero bueno, miren, entonces esto que ponemos aquí, de que en una postura, por ejemplo, desde una idea, yo puedo someter al Estado puedo hablar del Estado, de sus funciones, en relación con una ley venida de fuera, digámoslo así, una ley venida de fuera, que le dice al Estado, mira, pues es venida divinamente, específicamente, una ley divinamente dada, que señala, pues, o esa ley nos hace entender que el Estado tiene una limitación en cuanto a su tarea, por ejemplo. Pero por otro lado, y decía, y en contraste, está la postura de limitar al Estado desde abajo, desde la libertad individual, por ejemplo, ¿sí? La libertad individual se vuelve un factor de limitación al Estado. Entonces voy a
a darle limitación al Estado desde la libertad individual o bien desde alguna otra institución. Entonces ahí el Estado quedaría especificado desde abajo. Y por otro lado, tendríamos una especificación del Estado de su tarea divinamente dada. Vean el contraste. Entonces todo lo que vemos en las redes de la lucha por el Estado y demás, por hablar de la limitación del Estado, pues más ahora que se está expresando esto del movimiento relacionado con lo relativo al género y todo esto, ¿no? Pues ya ven que está la pelea ahí en los medios. Entonces muchos adherentes, muchos cristianos lamentablemente se adhieren al movimiento liberal, es decir, asumen tesis, asumen ideas del movimiento liberal. Se adhieren a ideas del movimiento liberal sin darse cuenta de las implicaciones. Y pues si ven, miren así como miramos aquí, no es lo mismo con una ley venida de arriba, digámoslo así, de arriba, normar al Estado en sus funciones, que el Estado se pueda hablar de la limitación del Estado sobre la ley divinamente dada, o bien hablar de la limitación del Estado en función de la libertad individual, o bien desde otras instituciones que, buscando su propia libertad, propicien ellas la limitación del Estado. Son dos posturas contrarias. ¿Por qué? Porque está en juego pues la soberanía divina contra la soberanía del individuo. Entonces, ideas así, miren lo que está en las redes, por ejemplo, ahorita con Javier Milei, que está en la presidencia, pero, por ejemplo, es el caso de promotores de estas ideas, no conscientes de estas cosas en el fondo, como el caso, por ejemplo, de Agustín Laje y de cuantos traen una postura pues que tiene cierta adherencia al liberalismo clásico. Esto nos deja ver la cuestión en el centro. Por eso también hay que añadir, bueno, ya se me está acabando el tiempo, miren, hay que añadir, tendría que ser un tema amplio, no desde luego, no de una clase, pero porque es un tema amplio. Si estamos limitando desde la libertad individual al Estado, como lo que expliqué en esta clase, si no hablo de un marco de leyes, por ejemplo, dados divinamente, que acá los puse de este lado, para que se pudiera entender la calificación de cada esfera. Si no tengo yo este entendimiento, ¿cómo puedo saber cuál es la labor del sindicato? ¿Cómo puedo saber cuál es el oficio de la empresa? ¿Cómo puedo saber cuál es el oficio de la universidad? ¿Cómo puedo saber cuál es el oficio de la iglesia, de la familia misma? Las funciones en el interior. Eso no se tiene si no tengo una ley. Si solamente me baso, como ha hecho mucho de la sociología, por ejemplo, se analiza una institución, pero solo veo cómo esa institución ha ido cambiando. Entonces, si yo me dedico a ver, si yo observo el fenómeno, entonces solamente veo el cambio. Y pierdo de vista lo que es esencial y permanente en esa institución y únicamente veo cambio. Entonces, siendo así, no puedo hacer una distinción, por ejemplo, entre esta y esta. No puedo hacer una distinción clara, por ejemplo, entre Estado e Iglesia, porque no tengo una norma, no tengo una ley sobre de la cual yo parta para hablar de esa limitación, sino que estoy partiendo de otros factores y observando el fenómeno de cambio. Bueno, entonces esto es lo que algo de lo que está ahí en cuestión, que es un asunto de relevancia, de mucha relevancia, de suma relevancia, y que, bueno, pues ya se irá tratando en otras ocasiones.
Pero pues era aquí para dar este contexto, al menos, ¿no? Algo muy, muy general, y que se pueda ver la problemática en torno, por ejemplo, la problemática en torno al liberalismo en su contraste con una postura, por ejemplo, de Olivier Diena. Bien, ay, qué bueno que, pues vamos a dar fin aquí, pero antes de fin, ¿puede venir Cuca? Tantito, sin mochila, hijo, lo pueden traer, le ayudan, hija, porque la hermana Sharon trae al bebé, hija. Bien. Bueno, vamos a presentar aquí a nuestro niño, Caleb. Ajá. Bueno, Caleb tiene apenas, gracias, hijo, sí, para que se pueda oír. A ver, vamos a, ¿dónde te pondré? Te puedes como hincar aquí, para que te alcances a ver aquí. Voy a hacerla para acá, hijo. Acá, eso, así, mira. Híncate aquí en la silla para que no se pise tanto. Bueno, él es Caleb. ¿Qué edad tienes, Caleb? 5 años. Tienes 5 años. Caleb lee desde los 4 años, desde edad temprana. Pero ahorita ya algunos, con la maestra Rubí, una fuerte investigadora sobre la educación, ya está por hacer leer ya a niños de 3. Entonces, Caleb lee muy bien, ya como niño grande, y tiene 5 años, pero él lee desde los 4 años. Entonces, pues tiene a sus profesoras Sandra, bueno, desde luego la profesora Rubí, tiene más profesora, la profesora Raquel. Él mismo es hijo de la profesora Sharon. Entonces, pues bueno, damos gracias a Dios. Vamos a dar un saludito aquí a la camarita del celular. Lo quitas así con tu manito. Bueno, pues entonces nos despedimos.